Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Claro que tengo información para ustedes. Kamel Nacif descongeló 800 millones de pesos. Kamel Nacif, el llamado dueño de la mezclilla o el rey de la mezclilla, está ligado a Mario Marín, ex gobernador de Puebla, el famoso Gober Precioso. El tema está relacionado con que la unidad de inteligencia financiera descongeló 800 millones de pesos. Pero esa es una verdad a medias. La verdad es que se logró descongelar por un juez federal corrupto 800 millones de pesos gracias a una jurisprudencia que ha causado un verdadero problema en el país, y los jueces pues se aprovechan de esa jurisprudencia emitida por Eduardo Medina Mora, el mismo que salió de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ni siquiera ha perdido su respetabilidad. Tampoco ha perdido sus percepciones, sigue cobrando como ministro. Le dieron la gracia de seguir cobrando aunque haya salido por corrupción, y todos lo sabemos. No es la UIF la que le descongeló los 800 millones de pesos. Fue un juez federal corrupto que le permitió, mediante su interpretación de una jurisprudencia, para que usted me entienda un poco mejor, no creo que no lo vaya a entender, es una ley que se hace a través de un estudio que pasa por encima de varias leyes y que debe sentar un precedente de cómo operar la legalidad. Bueno, pues esa jurisprudencia establece que para congelar cuentas se requiere una petición a nivel internacional. Eso tiene detenido en buena medida lo que son las cuentas congeladas al crimen organizado, a tratantes de personas y a muchos hechos delictivos en el país. El trabajo de la unidad de inteligencia financiera pues se ve entorpecido por la jurisprudencia de Eduardo Medina Mora. ¿Quiénes pueden echar abajo esta jurisprudencia? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué no lo han hecho? Porque se mueven intereses muy fuertes dentro de ese llamado Poder Judicial y su arrogante autonomía. ¿Quiénes pueden meterles presión? La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, incluso el titular del Poder Ejecutivo. Entonces es un asunto donde se ve involucrado no solamente un juez federal, se ve involucrada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, incluso Eduardo Medina Mora al amparo de expresidentes como Salinas, Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto. Con todos alcanzó, hasta que llegó la Cuarta Transformación y salió corriendo por transacciones dudosas donde se le acusa de narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas. Le llegaban libras esterlinas, le llegaban euros, le llegaban dólares a sus cuentas aquí en México. Bajo esa investigación que abrió la Unidad de Inteligencia Financiera, está denunciado. ¿Y sabe cuándo le han hecho algo? Y pues ni modo, es la Fiscalía General de la República, no ha hecho nada. Nada, así como lo escucha. Bueno, no solo no ha perdido su respetabilidad, sigue cobrando. Este tema yo lo traté en alguna ocasión con el presidente de la República en una conferencia de prensa matutina y le comentaba que no era correcto y él me dio la razón. Tendría que verse esta situación. ¿Cómo que no pierden su respetabilidad? Aparte siguen cobrando. Es impropio. Hay un caso de un ministro hace ya muchos años, hasta estuvo en la cárcel y sabe que nunca dejó de cobrar ni un solo día, a pesar de estar preso. ¿De qué se trata? Pues de exhibir todas las mañas, las argucias legaloides del sistema judicial corrompido, corrupto. No solamente es Kamel Nacif, los dueños de Hidrocina pudieron descongelar todas sus cuentas bajo este mismo criterio generado por un ministro, como todos, la mayoría de ellos, prianistas, obedientes al poder fáctico de los expresidentes de México. Por eso se tiene que añadir una rayita más al tigre. Estos no solamente son corruptos, están amafiados con los grupos de poder de antaño. Creo que extrañan sus buenos moches, aunque no crea, siguen liberando, pues, las barajitas de los amparos y sueltan el chorro de billetes bajo la mesa. Algo se tiene que hacer urgente en el Poder Judicial, porque de otra forma, senadores, diputados, pues ¿qué gana en este caso la Unidad de Inteligencia Financiera con todo el trabajo que realiza? Si no funciona el Poder Judicial y no funciona la Fiscalía. Alejandro Gertz, florero, le dicen, pues, con justa razón. El señor no ha hecho nada.
Bueno, ¿dónde está Lozoya? ¿Dónde están los imputados? Las órdenes de aprehensión que le siguen el rastro a la estafa maestra. Caray, eso lo sabemos hasta nosotros. Bueno, pero voy a hablar del tema a detalle, porque aquí está involucrada Lidia Cacho, a la que detuvieron pues Mario Marín en Puebla. También se ve involucrado el mismo Felipe Calderón, y luego Peña Nieto le da un regalo a Eduardo Medina Mora, pues cuando lo nombra ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está interesante por demás ver tanta corrupción en esta cuarta transformación que queremos que cambie. Queremos que cambien las cosas, y entonces tenemos que pedirle a senadores y diputados, poder legislativo, ya pónganse a trabajar. Tantas iniciativas y que hemos reformado la ley. ¿Y el Poder Judicial cuándo? ¿Y los jueces corruptos cuándo? ¿Y la Fiscalía cuándo? Son reclamos justos del pueblo de México. No hablamos de cosas sencillas. Aquí está involucrada como víctima la periodista Lidia Cacho, sí, la misma que publicó su libro Los demonios del Edén, donde se ve involucrado Mario Marín, ex gobernador de Puebla, y Kamel Nasif, pederastas. Aquí está el tema, vamos a ir. Oiga, le encargo, suscríbase a ACM Canal 54. Sí, denle like al video para que más gente se entere de toda esta corrupción vergonzante, porque al amparo de una arrogante autonomía salen a relucir todos estos hechos que dan pena. Y bueno, el pueblo se cansa, sí, de tanta pinche tranza. Vámonos a los hechos. Mire usted, ahí tiene a Medina Mora. Está implicado en narco, trata y lavado, según la misma unidad de inteligencia financiera, y aquí están los datos. ¿Cuánto dinero recibió? ¿Quién es Kamel Nasif, el llamado rey de la mezclilla? Es que la UIF descongeló 800 millones a Kamel Nasif. No, la UIF no, fue un juez federal, y eso es lo que no han dicho porque quieren involucrar a Santiago Nieto Castillo. ¿Será que le tienen miedo? Y pues en el caso Kamel Nasif está en Líbano, lo ubicaron en Líbano, y un juez, aquí está, para que quede claro. ¿Quién liberó los 800 millones de pesos? Un juez de distrito. De la unidad de inteligencia financiera, pues no puede hacer ahí nada. Ahora, ¿por qué este personaje está bajo petición de extradición? Está en Líbano por este tema, Lidia Cacho, la que publicó Los demonios del Edén. Escuche y valore usted esto. En el año 2005 publiqué el libro Los demonios del Edén. Por ello, fui detenida arbitrariamente, torturada y encarcelada. Mario Marín y el textilero Kamel Nasif, el exdirector de la policía Hugo Adolfo Carán Beltrán. ¿Qué dice ella? Los tribunales contra mis torturadores y los autores intelectuales de los crímenes que cometieron en mi contra. Ese es el libro de Lidia Cacho, Los demonios del Edén, una red de pornografía infantil, lavado de dinero, incluso, donde están involucrados funcionarios públicos. En 2005, Kamel Nasif y la periodista que lo señaló en su obra como presunto protector de la red de pederastas. En 2006 se filtró una grabación, es esta, el entonces gobernador de Puebla, llamado el Gober Precioso, por detener a Lidia Cacho. ¿Qué pasó, mi Gober Precioso? Mi héroe chingado. No, aquí tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer le acabé de dar un pinco con esta vieja cabrón. Y yo para darte un abrazo, te tengo aquí una botella bellísima de un coñac que no sé a dónde te lo mando. ¿Te la vas a echar? Está bien, pues todos te voy a mandar dos, no una. Se debe reparar el daño contra Lidia Cacho, es cierto. De Enrique Peña Nieto, fui puesta bajo custodia de escoltas armados y se me entregó este chaleco antibalas, reconociendo que mi vida está en riesgo por la falta de impartición de justicia. No me detendré a pesar del costo, hasta que todos y cada uno terminen en prisión,
porque el Estado de Derecho es tuyo y mío. Mientras tanto, a mantenernos con vida. Bueno, es que es parte de esta situación de Kamel Nacif, que le liberaron 800 millones de pesos, y aquí tiene al responsable de ello, Eduardo Medina Mora, con Peña Nieto, espía oscuro y alfil del PRIAN, resbala y cae sobre su charco espeso de sospechas. Eduardo Medina Mora, quien en su carrera política en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari renunció ayer como ministro, bueno, esto es cuando renunció, sobre una investigación federal a sus cuentas. La renuncia de Medina Mora también deja libre el camino para que el expresidente Enrique Peña Nieto y su gabinete puedan ser investigados por el presunto desvío de 250 millones de pesos de recursos públicos del estado de Chihuahua y destinados al financiamiento de campañas electorales del PRI. Así lo dijo Jorge Espinosa, consejero jurídico de esa entidad. Hay una investigación. Medina Mora fue director del CISEN, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, fue procurador de justicia, fue embajador ante el Reino Unido y luego en Estados Unidos, y finalmente ocuparía hasta 2030 el cargo de ministro en la Suprema Corte de la Nación. Este es el responsable del descongelamiento de cuentas, y lo dijo Santiago Nieto Castillo es parte de la Operación Zafiro. Las mismas autoridades de Chihuahua conocen del tema, y es que Medina Mora se vio obligado a dejar el puesto de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta ahí dijéramos, pues podríamos pensar, está bien, es correcto, esto es lo correcto, es lo que se debe hacer. Sin embargo, mire usted, esto es lo que calienta más. Medina Mora tendrá pensión vitalicia, gasto médico y escoltas. La Suprema Corte, los ingresos del exministro ascenderán a poco más de $1 millón, pero ese monto no es el único beneficio del que gozará por haber formado parte del máximo tribunal del país. Claro que no, ahí lo tiene Medina Mora. ¿Qué dice de Medina Mora? Tendrá un buen retiro, recibirá poco más de $1 millón de pensión en cada uno de los 2 primeros años, luego de su renuncia, y a partir del tercero el monto será de 862 mil pesos por haber sido ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación menos de 5 años. Por este monto corresponde solo al rubro de remuneraciones, no es el único beneficio del que gozará por haber formado parte de ese tribunal. Entre más de una decena de prestaciones, el exministro contará con seguro de gastos médicos mayores, vehículos blindados para su transporte personal, servicio de escoltas y hasta apoyo para comprar anteojos, de acuerdo con el manual de remuneraciones del Poder Judicial de la Federación. A través de una solicitud de información vía transparencia, la Suprema Corte sí confirmó a Milenio Medina Mora, de 62 años, recibirá un porcentaje de pensión vitalicia luego de que en un hecho inédito renunció a su cargo en octubre de 2019 en medio de una investigación por transferencias millonarias sospechosas realizadas a Reino Unido. Debido a que no existía precedente, y este es el argumento que ellos esgrimen, no existía precedente de renuncia de un ministro desde la reforma al Poder Judicial de la Federación en el 94 y su acceso al haber de retiro, el Pleno de la Corte tuvo que hacer una interpretación a la norma para definir qué procedía en el caso. La solicitud cita el capítulo 8 del artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para explicar cómo Medina Mora recibirá su pensión. Al retirarse del cargo, los ministros tendrán derecho a un haber de retiro de carácter vitalicio, es decir, eterno, hasta que se mueran, el cual será equivalente al 100% durante los 2 primeros años y al 80% durante el resto del tiempo del ingreso mensual que corresponde a los ministros en activo. ¿Qué más recibe? Medina Mora habrá de recibir su pensión de manera parcial. Cuando los ministros se retiren sin haber cumplido 15 años en el ejercicio del cargo, tendrán derecho a la remuneración a que se refiere el párrafo anterior, es decir, según la Dirección General de Recursos Humanos, este es el expediente de 2019. El entonces ministro, cuya información se solicita, fue designado por el Senado de la República el 10 de marzo de 2015, acumuló una antigüedad en el puesto de 4 años, 6 meses y 29 días, el 8 de octubre de 2019, lo que representa un 30.54% del tiempo. Bueno, ya son datos, pero aparte recibe aguinaldo y prima vacacional. Esos son las percepciones, los ingresos groseros. Pues debería de ser un tema de grandes proporciones. Caso Medina Mora podría ser el escándalo de corrupción más grande de los últimos años, revelan, y sin embargo no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Por una sencilla razón.
Entre ellos se cuidan, se protegen y nos atracan como pueblo de México. Mientras los senadores y los diputados, el poder legislativo, no haga nada. Porque yo lo planteé, esa situación yo la llevé a la conferencia de prensa matutina. Dijo el presidente que iban a ver esto, sin embargo, senadores y diputados, que son el poder legislativo, que puede sacudir al poder judicial, no ha hecho nada. Y Medina Mora sigue en sus andanzas de pillería. No es la UIF, es la ley Medina Mora. Y aparte, Kamel Nacif no ha sido extraditado porque la fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, sigue en la opacidad y duerme el sueño de los justos. Sí, en el rancho les dicen de otra manera, sinvergüenzas, pero cómplices, omisos, no pierden su respetabilidad, tampoco su billete. ¿Qué le parece? Para que estén bien informadas, bien informados, porque luego, no, la UIF descongeló por la ley Medina Mora, quien sigue, mire, faraónico, más de $1 millón los 2 primeros años, y luego pensión vitalicia, autos blindados para transporte personal, guaruras, seguros de gastos médicos mayores, y hasta, si lo requiere, también puede gozar de, es un concepto especial, por, ¿cómo le llaman ellos los ministros? Por riesgo, un seguro de riesgo. No, son una vergüenza. Amigas, amigos, están informadas, sí, aquí en ACM Canal 54, su canal. Nos vemos a la próxima. Órale pues, nos vemos.